Ok, buenas tardes, para algunos buenas noches. Trataré de ser un poquito más rápida para que no se queden dormidos los de Europa, ¿verdad? Ok, vamos a empezar. El tema ya es un poquito más de aplicación clínica. Todo lo que les han comentado, vamos a tratar de aplicarlo a pacientes del día a día, ¿no? En esta ocasión vamos a ver patología de rodilla, con artrosis principalmente, y sobre todo en sus manejos, artroscopía, artroplastía. Y por ahí un caso de amputación transfemoral. Okay. Bueno, soy la doctora María Rosa Ramos Cuevas de Medicina de Rehabilitación y también Fisiología Clínica del Ejercicio del 20 de noviembre. Muy bien, ¿cómo surge esta duda? De acuerdo, en el 2013, precisamente por esta inquietud de cómo encontramos a pacientes en una amplia población en el 20 de noviembre con patología de rodilla, sale este estudio en el 2013 por el doctor Pavel Loesa, una captación de datos de población del 20 de noviembre, sobre características en cadena cerrada, se hizo en un inicio, en pacientes con patología de rodilla. ¿Qué se podía observar? Que considerando una población de 26 personas, pacientes con artroplastía, con artroscopía y manejadas con un tratamiento conservador, en todos, si vemos comparado con los pacientes sanos, en todos donde más afectaba la cuestión era la parte extensora. En cuanto a más de los extensores que los flexores. Si podemos ver la curva, tenemos hasta un déficit de fuerza de un 20%. No es significativo para flexores, como podemos ver. En sano realmente no es significativo. De aquí surge un poquito una duda que habían puesto en los comentarios, si tenían como alguna relación o algo de todos estos ratios antagonistas, agonistas. Aquí lo podemos ver. En cadena cerrada estamos hablando que esta relación agonista-antagonista, lo normal sería un 20-23%, cosa que se vería afectado, aumenta por la disminución de la fuerza de los extensores. ¿Okay? Entonces, toda esta cuestión surge de, bueno, ¿qué podemos hacer con isocinesia en esta parte de fortalecimiento o terapia en este tipo de patologías? Entonces, sabemos que como tal la artroplastía total de rodilla resulta ser efectiva hasta en un 89.3% como tratamiento definitivo de la gonartrosis. ¿Vale? Sin embargo, solamente hablamos de la pura cirugía y consideramos la parte ya posterior, postquirúrgica, la rehabilitación. Sabemos que tiene una evidencia 3 por la falta de estabilización. Realmente no tenemos ningún protocolo postquirúrgico, ¿no? Miquel Izquierdo reporta que aproximadamente son 32 sesiones por medio postquirúrgicas, donde, bueno, se hace ya toda esta recuperación funcional. Estamos hablando, conforme vayamos con la plática, cómo podemos incrementar este modelo, ¿okay? Donde la limitación residual principal está determinada por esta inhibición artrogénica por dolor. Entonces, ¿qué pasa después de estas cirugías? Entonces, ¿qué se implementa precisamente en este estudio? El doctor Pavel Loesa con sus colaboradores en el 2015 surge este modelo en 3 fases. ¿Qué estamos haciendo aquí en México? Estamos hablando de este modelo de rehabilitación de 3 fases con el objetivo 1, disminución de sintomatología después de esta cirugía o en patología de rodilla, mejorar funcionalidad, disminución del tiempo de recuperación y obviamente ya la integración a actividades de la vida diaria. Eso son todos los objetivos en cualquier rehabilitación convencional, etcétera, ¿no? Pero queremos ampliarlo en esta parte. ¿En qué consiste este modelo de 3 fases? Tenemos el manejo inicial, la rehabilitación inmediata para el manejo de dolor, inflamación y la inmovilidad. Estamos hablando de que en instituciones donde tenemos la fortuna de que inmediatamente posterior al manejo quirúrgico se empiezan estas medidas. Pero tenemos instituciones donde están empezando esta situación a las 2 semanas y tenemos secuelas que se ven más en la movilidad. ¿Okay? Entonces estamos retrasando y tenemos mucho más secuelas. Esta es la parte del manejo inicial, sería la fase 1. La fase 2, la restauración de la función ya como tal en arcos de movilidad, en control neuromuscular, en hablar de la fuerza, y flexibilidad, elasticidad en este caso, ¿no? Y el modelo de la fase 3 es precisamente este regreso de la actividad, ya el manejo de la fuerza propiocepción, que en un modelo convencional se incluiría en la fase 2, ¿no? En recuperación de la función.
Pero aquí añadimos esta parte y es lo que nos enfocamos el día de hoy, en la isocinesia, que es lo que se agregó en este protocolo y se los queremos compartir. ¿Vale? Ahora, bueno, dicen, ¿de qué me va a servir este modelo? También se trabajó y se acaba de publicar precisamente este año 2020 los efectos de este programa desde modelo de 3 fases sobre la funcionalidad determinada por la CIF. O sea, podemos irlo tomando a la par. ¿Vale? Entonces, sí, tenemos nuestra línea base, es obviamente la fase 1, fase 2, fase 3, incluyendo, aquí va la parte de isocinesia, lo que nos compete. ¿Okay? Tenemos temas como sensación de caída, dolor, edema, hipertermia, rangos de movilidad, la inestabilidad, la hipoestesia, la debilidad como tal, dificultad para la marcha o subir, bajar escaleras, ¿no? El uso de las escaleras. Tenemos que en una fase, una rehabilitación convencional, la fase 1, pues, bueno, podemos aquí ver general, no nos vamos a detener en esto, pero bueno, de 77% que presenta, por ejemplo, una sensación de caída, en una fase 2, donde ya reestructuramos fuerza, movilidad, todo un 33%. Si ya incluimos una fase 3, incluida con isocinesia, estamos hablando que 0 pacientes se demostraron con esta sensación de caída. Y así podemos ver para esta parte del dolor, el edema, quedando en 14, 4. Ninguno tiene hipertermia, los rangos de movilidad prácticamente solo el 38%, la inestabilidad 0, la debilidad en el 7%. Estamos hablando y eso es mínimo, ¿no? Entonces podemos compararlo, bueno, sí, lo podemos, tenemos esta parte del modelo de 3 fases, y cómo podemos comprobarlo por medio de la CIF. Ahora, ¿cuáles son nuestros criterios para esta fase 3? Como ya lo han comentado, uno, ¿no? El tiempo de reparación, que se cumple el tiempo de reparación adecuado, la ausencia de inflamación aguda, ausencia de infecciones, el dolor menor a 4, arco de movilidad funcional, desequilibrios en la evaluación, obviamente, es medida por isocinesia. Entonces, en cuanto al dolor, sí quiero hacer un poquito de hincapié, porque dicen, bueno, prácticamente si tiene 5, entonces no puede entrar a un programa de isocinesia. No, y eso es lo bonito de isocinesia. Como ya lo comentó sobre todo la doctora Dávila, se puede modificar y tenemos muchas modalidades. Y aquí entraría precisamente esta modalidad balística que nos va a ayudar. ¿Ok? Además, la isocinesia pues es seguro. Uno pone sus rangos seguros, marca un ángulo patológico. Si el paciente puede un ángulo corto, pues manejamos un ángulo corto. Y precisamente con todas las gráficas, con todo el análisis cualitativo, cuantitativo, podemos determinar dónde le duele, a qué grado, y podemos limitarnos a eso. Entonces, ahí el dolor sí quedaría como un poquito en veremos, ¿vale? Entonces, ahora, ¿en qué consiste esta fase 3, los entrenamientos? Primero es una valoración inicial, una final, donde llevamos a cabo 16 sesiones. ¿Qué queremos manejar? Ya hemos platicado esto de por qué fuerza y qué es la potencia realmente, ¿no? Si estamos manejando fuerza, queremos velocidades lentas. Si queremos potencia, que no tenemos velocidades rápidas. A mayor velocidad, menos fuerza, pero tenemos más potencia. Entonces, ¿por qué no combinarlo los dos? Fuerza y potencia. Nuestro esquema, nuestra fase 3 se mete en esta parte, ¿no? ¿Por qué no 2 sesiones en velocidades lentas, 10 repeticiones, más 2 repeticiones a 180 grados por segundo, 2 series de 10 repeticiones. Obviamente tenemos nuestros descansos de 1 minuto. Ahora, esto es como se menciona la fase 3 como tal. ¿Cómo le estaríamos trabajando? Les dejo un pequeño video. No les voy a quitar el volumen para que vean un poquito de pena porque soy yo prácticamente gritando. Pero en esto se consiste, es una paciente precisamente que entra a esta parte de fase 3. ¿Vale? Arriba, fuerte, 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 abajo, fuerte, fuerte, fuerte. Eso, aquí arriba, fuerte. Eso, abajo, fuerte, fuerte, fuerte. Arriba, fuerte, fuerte, fuerte. Abajo, fuerte. Arriba, arriba, arriba. Eso, abajo, fuerte, 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 fuerte. Concentrada aquí arriba, fuerte aquí arriba. Ok, un pequeño, ¿vale? Vieron al principio la gráfica, precisamente la que ya vimos en la plática anterior de feedback. Entonces, hay que estar en el paciente precisamente, estarlo impulsando a que dé su máximo y ayudarle.
estamos hablando que estamos en la cadena en el cuádriceps, entonces hay que señalarle el cuádriceps. Estamos con isquios, entonces vamos abajo, ¿vale? Siempre hay que estar con el paciente y estarle impulsando. Eso le ayuda para prácticamente que haga mejor las cosas, ¿no? Y eso suma mucho más a que lo haga mejor, ¿vale? Y ahora les pongo aquí la parte excéntrica. No entra como tal en el protocolo de fase 3, pero esto es lo bonito, ya lo habían comentado. Entonces, ¿qué se puede hacer con isocinesia? Muchas cosas, se pueden valorar y esto depende de cada paciente. No hay rodillas, no hay tratamientos, no es una prótesis, no es una gonartrosis, es un paciente y para eso se hace una valoración inicial, para ver qué nos falta y en qué podemos trabajar. Ya lo dijeron al principio, qué funciona, diagnóstico, tratamiento, entrenamientos, etc. ¿Vale? Entonces les quiero presentar, ya vamos a empezar un poquito con estos casos, un poquito de antes, después. Son pacientes, recuerden. Esta es una paciente de artroplastia de rodilla derecha, se vio en enero del 2018. Inicia su fase 3 en abril del 2018 y la finaliza en mayo del 2018. Les comentaba que estas 32 sesiones que se han comprobado que es más o menos en el postquirúrgico, no quiere decir que la isocinesia sustituya, no, va a ser un plus y nos va a ayudar. ¿Okay? Estamos hablando que si consideramos isocinesia estaremos como en unas 36 sesiones, considerando la fase aguda, la fase 2 y la fase 3. ¿Vale? Entonces, no es que cortemos tiempo menos de 32, pero abarcamos mucho más. ¿Vale? Entonces, esta paciente de 54 años, aquí tenemos a la paciente, tenemos las gráficas, la parte cualitativa, vamos a ver en la siguiente diapositiva donde los pongo un poquito más grandes. Ahora, ¿qué nos tenemos que fijar en esta parte? Si queremos que en esta fase 3 aumente la fuerza, tal cual así diferencia interlado, lado derecho, lado izquierdo, recuerden que el operado es el derecho, realmente hay que ver el caso, son personas, ¿vale? Entonces, déjenme ponerles aquí. Okay. ¿Recuerdan la parte cuantitativa? La parte de extensión y flexión. Vemos lado derecho 36, lado izquierdo 54, es la fase inicial, en una velocidad lenta. Siempre vamos a acomodar. Lento, derecho, izquierdo, rápido, derecho, izquierdo, ¿vale? Entonces, en cuanto a velocidad rápida y lenta, tenemos mucho menor el lado derecho, ¿no? Y bueno, dicen en cuanto a la relación o la diferencia interlado, van a ver al final, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. ¿Sigue disminuyendo el lado derecho? Sí. Entonces, cuantitativamente, sí aumenta, pero nos queremos enfocar en otra cosa. Precisamente, un análisis no es meramente cuantitativo. Y aquí es lo que les quiero enseñar. Vemos la gráfica principal, la inicial, donde vemos lento, es la rayita roja, rápido, es la rayita azul. Entonces, si es de acuerdo a la curva de Hill, a mayor fuerza, a menor velocidad, mayor fuerza, no está coincidiendo, ¿vale? Entonces, la curva de una velocidad lenta está incluso menos que la velocidad rápida. Eso me está diciendo bastante, mucho más que unos números, ¿vale? El lado izquierdo, lado derecho, fuerza, y acá en la naranja, la velocidad, ¿vale? Estamos como que igual, seguimos como el mismo patrón, ¿vale? Y nos estamos enfocando en los extensores, precisamente por lo que les comenté en un principio. Lo que principalmente se afecta es toda esta cuestión extensora. Es un paciente de prótesis de rodillas, se abre anterior, entonces todo nuestro aparato extensor está mal. Ahora, nos vamos al final. Ahora sí. Se dan cuenta que aquí, en esta parte, tenemos una pequeña curvatura a un ángulo más o menos de 25, 30 grados. Ay, espérame. Aquí. Aquí vemos los grados. 20, 30, ¿vale? 25, tenemos esta pequeña caída. ¿Nos hablaría un poquito de dolor? Sí, a esto es a lo que me refiero del dolor, ¿vale? Y sobre todo lo estamos viendo en una curva rápida. Acuérdense de la curva rápida, el azul. Entonces, al final, tenemos los mismos colores. Lenta, derecha, izquierda, rápida, derecha, izquierda. ¿Okay? Aquí, ¿qué vemos? Por supuesto, ¿mejoramos la fuerza de la derecha? Sí, ya sobrepasa la velocidad rápida, una velocidad de 180. ¿Ok? Entonces, ¿mejoró fuerza? Por supuesto. ¿Ok? Pero, ¿qué pasó con la velocidad rápida? Sigue apareciendo esta muesquita.
¿Okay? En ese grado está el dolor, ¿vale? Mejora fuerza, pero ¿qué pasa? Algo en cuanto a potencia, cuando queremos hacer un movimiento rápido, le está doliendo. Esto es importante porque, ¿se acuerdan que el doctor Pavel les dijo, este es un aparato súper chismoso? Nos dice todo. Que a lo mejor era un paciente que ya estaba bien, caminaba bien, no se quejaba de dolor. Pero entonces ahí es cuando decimos, estamos dando de alta a pacientes que realmente en una cuestión más funcional les va a doler. ¿A qué me refiero? ¿Qué tal si está el monito verde del semáforo y quiere correr porque ya no aguanta? Ya no va a alcanzar a cruzar la calle. Entonces, cuando haga este proceso más rápido, le va a doler, pero a lo mejor no se había dado cuenta. Entonces, este tipo de valoraciones nos permiten hacer un poquito más picky en esas cosas. Ok, le duele, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer? Existen otras opciones. Mételo a una parte más funcional. ¿Qué tal una cadena cerrada? Porque como estamos hablando del aparato extensor, probablemente hay un patelofemoral, algo por ahí está molestando en cierto ángulo. Hay que meterlo en una cadena cerrada. Lo hacemos mucho más funcional y evitamos ese ángulo de dolor. Entonces, por eso a eso me refiero. Fase 3 no hay regla, no es que sean así las dos series. Hay que ver, valorar y personalizar. Otro caso, este está muy bonito, no es artroplastía, es artroscopía de rodilla izquierda, ¿vale? 59 años. De igual forma, lentas, rápidas, derecha, izquierda, lentas, rápidas, derecha, izquierda, izquierda. Siempre se acomoda así. Tengan un orden siempre para poder ubicar qué es lo que tienen. Entonces, quedamos que esta artroscopía es izquierda, ¿vale? Entonces, la verde, como la naranja, están muy disminuidas comparadas con una azul y roja que estamos hablando de la derecha. Pero, ¿qué está pasando? Ahorita les explico esta parte de la curva. La derecha está doliendo. Sí, efectivamente. No son rodillas, son pacientes. Como tiene gonartrosis en una, tiene gonartrosis en otra. Está operada de una y estaba en espera de la otra. Le hicieron una limpieza articular. Se vale que le duela la otra. Y se muestra aquí. ¿Vale? Aquí vemos la curva de dolor que muestra en la rodilla derecha, sobre todo en velocidades lentas. Cuando hace fuerza, le duele. ¿Ok? Ahora sí, aquí sí podemos ver la parte cuantitativa en números. ¿Ok? Derecha, izquierda. Obviamente tenemos más debilidad en la izquierda por ser la operada, aunque le duela a la derecha. Vean cómo terminamos en la sesión final de después de estas 16 sesiones. Prácticamente se voltea. ¿Ok? La izquierda sube... Ay, perdónenme. La izquierda, de estar en 83, sube a 154 newtons. Eso es muchísimo, ¿vale? Y eso es en fuerza. En cuanto a potencia, es lo mismo. Invierta a la derecha, ¿ok? Y entonces sube muchísimo. ¿Qué me está hablando? Ok, me está doliendo la derecha, que a lo mejor podría aumentar, sin tanto dolor de la derecha, podríamos aumentar mucho más la izquierda. Este paciente está bonito, porque le digo, no son rodillas, son pacientes. Aparte de este programa de isocinesia para la artroscopía de rodilla izquierda, se metió un programa de coordinativas a circuitos, ¿okay? Entonces, donde también se maneja por medio de sentadillas, BOSU, se manejan cadenas cerradas. Y sobre todo en BOSU, sentadillas y todo, hacemos precisamente un poquito más de potencia para o de fuerza para los extensores, ¿no? Entonces, eso facilitó. ¿Qué pasa al final? Prácticamente la curva de dolor, ¿dónde quedó? No hay. Eso no va a evitar que lo iban a operar, ¿verdad? Afortunadamente, dijamos, bueno, lo evitamos, pero no, el daño está, ¿no? Entonces, esto es un paciente real, ¿ok? Ahora, en cuanto a esta parte, estas gráficas me gustan mucho, ya vimos varias anteriormente, y es muy bonito, es el mismo paciente a esta velocidad rápida, ¿no? Entonces vemos, alcanza su pico torque rápido y al final del arco prácticamente lo baja, ¿no? Entonces está haciendo buena coordinación. Aquí sí nos está faltando un poquito más en donde en la cadena, bueno, en los extensores, ¿vale? Nos falta un poquito más de coordinación, pero se está trabajando. Y esto es la pantalla de un entrenamiento. No, estos tipos de pantallas no las podemos ver en la parte de una valoración inicial o final, ¿vale? Pero estos son los entrenamientos y esto es lo que ve el paciente. Y con esto se emocionan. En cuanto a decirles,
Mientras más delgadita la línea se ve más bonita y lo está haciendo mejor, le echan ganas y se ve bonito. ¿Okay? Ahora, les dije que eran pacientes, ¿vale? Este paciente se presentó en el congreso. Aquí estamos ya hablando de una cadena cinética cerrada en un paciente con amputación transfemoral izquierda. ¿Okay? ¿Qué se sabe de las amputaciones? Isocinesia, como todo, ¿no? Hay poquito, no hay nada, ¿no? ¿Qué se hay? ¿Qué se tiene? Crucier en el 2001, Morenfeld en el 2000, hablan de amputaciones, pero en el manejo de muñón, ¿okay? Lo que se debería de estar trabajando en una rehabilitación convencional, ¿vale? Y sobre todo hacen estudios en cadena cinética abierta. ¿Por qué no? Nosotros metimos este caso y empezamos a trabajar aquí en México el 20 de noviembre con pacientes de amputación, pero en el miembro residual, el miembro que va a ser su punto de apoyo, y con una cadena cinética cerrada, que es lo que me favorece una mayor funcionalidad, y sobre todo hay estudios donde comparan cadena cinética abierta, cadena cinética cerrada, cuál tiene más adaptaciones microvasculares en el miembro residual, cadena cinética cerrada. ¿Ok? Entonces, esto nos va a ayudar. Son pacientes de amputaciones de origen vascular. Entonces, no podemos perder la otra pierna, ni como apoyo, ni como nada. Entonces, ¿qué se hizo? Este es un paciente de 72 años, perdón, y es de origen vascular, y además, lo que ahorita nos está surgiendo más, ¿no? Lo de la diabetes. Entonces, él tomó su rehabilitación preprotésica. Además, se hizo un entrenamiento aeróbico en manivela 16 semanas, con el objetivo de tener mayor resistencia y que, bueno, soporte una prótesis, ¿no? Estamos hablando en el muñón, que tenga la fuerza necesaria para poder controlar una prótesis. Nosotros trabajamos con el miembro residual. Se hizo la valoración inicial y final en cadena cerrada, velocidad lenta, velocidad rápida, a 0.1 y a 0.3 metros sobre segundo. Son 2 series, 10 repeticiones, la segunda valoración hicimos excéntricos. Excéntrico para toda la cadena flexora y excéntricos para la cadena extensora. Obviamente a una velocidad lenta. ¿Okay? 3 repeticiones, tampoco somos malos, ¿vale? Y obviamente con 1 minuto de reposo. Ahora, ¿el entrenamiento en qué se basó? De acuerdo a estas valoraciones iniciales, ¿por qué excéntricos? Estamos hablando de una persona para pararse de una silla, para sentarse, para bajar, subir una escalera. Realmente lo que hacemos funcional es una cadena cerrada y sobre todo los extensores, pero necesitamos medirlo. Entonces, también se puede. Nos salimos del modelo de la fase 3, pues sí, porque para empezar ya no estamos hablando de prótesis ni nada. Pero este es el chiste. Tienes un caso, velo, qué opciones tienes, qué le puedes sacar. ¿Okay? ¿Y por qué no? Se vale. Métele de todo, excéntrico. El entrenamiento fue 3 veces a la semana, igual 16 sesiones, a velocidad lenta, velocidad rápida, concéntricos, una serie de 10 repeticiones y una velocidad lenta con excéntrico para extensores. 6 repeticiones, porque recuerden que el excéntrico es un poco más pesado. Entonces, les dejo el video. Ahí la doctora Ana Aguilar está trabajando con él. Se dan cuenta que cuando no tiene el apoyo, como que tiembla un poco la pierna. En cuanto uno se acerca y lo empieza a orientar, no hace nada en cuanto a la fuerza. En cuanto lo toca, lo empieza a orientar, la pierna se alinea. Y esto se vale, y eso se debe de hacer. ¿Vale? Entonces, este entrenamiento en cadena cerrada, obviamente mejora fuerza, estabilidad, activación neuromuscular. Estos son nuestros objetivos. Mayor funcionalidad durante actividades de la vida diaria, ya que el punto va a ser más bien la pierna residual va a ser el punto cinético de apoyo. Ahora en tablas, esto es lo más bonito, ¿se acuerdan? ¿Mejora? Sí. ¿Va a quedar igual a un 23? No. Porque toda la biomecánica cambia, la cinética cambia. No vamos a lograr un 23 nunca, ¿vale? Pero mejora y eso le va a ayudar. ¿Okay? El funcional clásico en cuanto a concéntricos de flexores y excéntricos de extensores. ¿Okay? Pero quería enseñarles esta parte, la funcional, de la cadena extensora, la que me va a hacer funcional. De esto no hay nada escrito. Fue algo que lo sacamos, nos pusimos ahí a buscar con el doctor Pavel,
y precisamente el regreso de esta curva de Hip-2 se basa en esto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es la parte isométrica, pero hay una parte izquierda de la curva que estamos hablando del excéntrico. Entonces, en un mismo músculo, en una misma cadena, estamos hablando que obviamente el excéntrico va a ser mucho más que un isométrico, mucho más que un isotónico. Ya lo habíamos hablado en esta curva. Pasa hasta el otro lado. Estamos hablando que lo normal, aquí donde está esta flecha naranjita, estamos hablando que aquí ya sería el excéntrico. Lo normal entre 1.2, 1.4, más allá, ¿no? Eso es una persona normal. 1.8 pues ya sería como una exageración. Pero es lo que trata de mostrar esta curva. ¿Qué pasa con esto? El concéntrico de extensores con el excéntrico de extensores están en 116. Estábamos más o menos por aquí. Lo alcanzamos a subir a 122, que correspondería al 1.2 de una relación de extensores. Normal, eso está increíble. Tiene unos extensores poderosos para que se pueda levantar. ¿Vale? Ahora, ¿pero qué pasa? Aquí tenemos un paciente padrísimo. Tiene una prótesis de rodilla izquierda, motivo por el cual ingresa con nosotros a la fase 3. ¿Vale? Pero también tiene una amputación derecha. ¿Vale? Esta es un paciente de 84 años, igual entra a 18 sesiones, igual lo metimos como el mismo protocolo, obviamente en cadena cerrada, como el paciente anterior, una velocidad lenta, una velocidad rápida, y también meterle sus excéntricos. ¿Qué vemos? Los resultados, velocidad lenta. Vámonos un poquito a esta parte. La mejoría, estamos hablando de extensores. Antes, después, antes, después, antes, después, ¿vale? Rojo y verde, velocidad lenta. Azul y naranja, velocidad rápida. Rosa y turquesa, excéntricos, ¿vale? Y nos vamos para abajo. De 835 a 1333 netos de fuerza, 498, casi 500 newtons. Una velocidad rápida, 207. Entonces, potencia, ¿vale? Entonces, aquí lo podemos ver. Cómo empezó aquí y cómo fue la prueba final, comparadas. Prácticamente es el doble, casi el doble de fuerza en velocidades lentas. Y igual en velocidades rápidas. ¿Qué pasa con el excéntrico? Por eso es lo importante de ver todo el paciente clínicamente, lo cuantitativo, lo cualitativo. Cuantitativamente, dicen, pues no mejoró nada. De 1412 incluso a 1383 puede hacer esta variación. Ahí empeoró. No. Vean, ¿qué pasa si nos vamos a esta parte de la curva? Hacemos el pico, ¿no? El pico de torque lo alcanzamos levemente un poquito más arriba y por eso se identifica mucho más en la parte rosa que fue la previa. Pero baja luego y baja. Posteriormente, ¿qué hacemos? Casi alcanzamos el rosa, pero se mantiene. Entonces, vimos potencia, fuerza, pero nos está faltando en este caso, y lo bonito, el trabajo, el área bajo la curva, mejoró muchísimo. Entonces, no son solo números, no son gráficas, es ver al paciente y ver esto. Ok, a lo mejor no fue el torque, pero fue el trabajo. Vean, qué bonito se ve aquí la imagen que pasaron al principio, muy del libro, lo que pasó el doctor Medina, Ana también habló del trabajo, todos hablaron de esto. No se olviden de todos los aspectos que nos enseña y que podemos sacarle a la isocinesia. ¿Vale? Son los pequeños casos que, bueno, de cada uno sacamos como muchas valoraciones en todas las partes que podemos valorar, ¿no? Entonces, conclusión, mis conclusiones, y por eso me encanta y me apasiona. La isocinesia abarca todo, depende cómo lo uses. Valorar, diagnóstico, entrenar, rehabilitar, jugar, ¿cierto? Pero todo esto nos va a permitir siempre y cuando valores a la persona. No rodilla, no tobillo, no tal. Es una persona y tiene muchas cosas. Son personas reales. ¿Ok? Como el de la artroscopía. También tenía del otro lado. Y también sale. ¿Okay? Siempre hay que estar valorando todo. Y por eso les pongo el siguiente punto. Todo cuenta. Cualitativo, cuantitativo, datos clínicos, funcionalidad. Todo. ¿Ok? Y por eso les pongo, no hay reglas, nada está dicho. Hay que buscarle, hay que experimentar. Y no hay protocolos, no hay. ¿Okay? Con esto concluyo mi plática, espero haber sido un poquito rápida y terminamos con el doctor